Bueno, me ha dicho mi profesora que sois de cuarto de la ESO, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo entendido que, bueno, en cuarto de la ESO habréis estado dando historia contemporánea y... Perdona, son de primero de bachillerato y ahora están. En cuarto de la ESO se da la Revolución Francesa, por ejemplo, Perfecto. y luego en primero de bachillerato también se dan historia del mundo contemporáneo, que es historia, pues sí, historia desde la Revolución Francesa, antiguo régimen, hasta la Guerra Fría. En cuarto de la ESO el temario es igual. Entonces, pues así avanzamos mucho, porque, bueno, la Revolución Francesa ya la tenéis dada, ya sabéis lo que ocurre, le cortan la cabeza al rey y se ponen a conquistar media Europa, ¿no? Pues en ese contexto de la Revolución Francesa que ya conocéis, que ya habéis dado, se inserta esta mujer, Eta Paz de Aelders, ¿no? Yo sí que voy a hablar un poco del contexto histórico, primeramente, luego pasaremos a hablaros de la mujer en sí, de la sociedad patriótica y de beneficencia, amigo de la verdad, obra suya, ¿no? Para que conozcáis un poco de, no ya la Revolución Francesa que la tenéis dada, pero sí que un poco el contexto de las mujeres, la Revolución Francesa, que yo cuando estuve en cuarto de la ESO y en primero bachillerato como vosotros, no lo di, ¿no? En la ESO sobre todo se da una historia muy política, ¿no? Y las mujeres pues casi, yo en el instituto ni las toqué, no sé, hasta el día de hoy en cuarto de carrera no he dado algo de las mujeres. Bien, el contexto histórico en el que se inserta la Revolución Francesa. ¿No? Estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando del siglo ilustrado, vosotros ya habéis dado la ilustración, ¿no? Ese ansias por saber, a lo largo de la Edad Moderna se dio todos esos avances científicos, pero esa cultura, esos avances científicos, sobre todo se dan en el ámbito masculino. Serán los hombres los que casi abarcarán todo el saber científico, los puestos en las universidades y los trabajos científico-técnicos. Pero, a ver, no me quiero poner yo tampoco excesivamente coloquial, ¿no? Pero bueno, el problema de tener a las mujeres prácticamente incultas es que incluso los trabajos más sencillos, incluso los domésticos, son inabarcables. Así que, aunque la educación primeramente se destinó a los hombres y a las mujeres, básicamente se las relegó al ámbito doméstico, se dieron cuenta de que hasta para el ámbito doméstico las mujeres necesitan educación. Primero de todo, para educar a los propios hijos. Si las mujeres están relegadas al hogar, al cuidado y al cuidado, a la crianza de los niños, hasta para educar a sus propios hijos las mujeres necesitan educación. Entonces, si bien no educaron a las mujeres para ejercer la política, para ser profesoras universitarias, sí que la ilustración de los hombres sí que llegó en parte a las mujeres como una maternidad ilustrada, ¿no? Se intentó ilustrar a las mujeres, pero en sus funciones maternales, sus funciones domésticas, hogareñas, ¿no? Para que, aunque estuviese relegada al ámbito del hogar, sí que por lo menos en el hogar pudiese ser más operativa, más funcional con la educación que tenía y sobre todo educar mejor a sus hijos, ¿no? Entonces tenemos primeramente una ilustración, una maternidad ilustrada, ¿no? Pero no tenemos una ilustración más allá del ámbito del hogar. Si veis la imagen que os he puesto, ¿no? Es un cuadro que representa el salón de Madame Geoffrin, ¿no? Os he puesto esta imagen porque es el salón de una mujer, ¿no? Es la casa, el hogar de una mujer, ¿no? Que es donde ellas estaban relegadas. Pero si miráis el cuadro, el salón de esta mujer está lleno de hombres intelectuales y está lleno de lo más granado de la sociedad de la época, ¿no? Y es que las mujeres ya ilustradas, aunque su ilustración estuviese relegada al hogar, como no podían ir a los ámbitos públicos, no podían ir al Parlamento, no podían ir a las universidades, pues esas mujeres con su ilustración lo que trataron de hacer es, vale, estoy relegada al hogar, pues todos esos debates de la vida pública que se dan en el exterior, en los ámbitos de hombres, me los voy a traer a mi hogar, que es donde me han relegado, ¿no? Entonces, las mujeres más importantes de la sociedad de la época, ya veis que era pudiente, porque ese salón no lo tengo yo ni ahora, al estar relegadas al hogar, llevaron esos debates
y esos conocimientos, esos debates intelectuales los llevaron a sus propios hogares, que es donde estaban relegadas. ¿Vale? Luego veréis que ya sabéis que vino la Revolución Francesa, ¿no? Todo lo que supuso la Revolución, ¿no? Antes de cortarle la cabeza al rey, este hombre sí que quiso conseguir algo de participación del pueblo en la política, porque quería cobrar impuestos, y ni en un estado absolutista cobrar impuestos es tan sencillo, ¿no? Así que necesitaba del apoyo de ciertos estados de la sociedad para aumentar los impuestos. Estos estados de la sociedad exigieron pues, mayor participación, ¿no? Hasta el punto de que el rey de Francia hizo unos estados generales, que es como una convocatoria, una reunión de asamblea, ¿no? Y a esos estados generales el pueblo podía enviar cuadernos de quejas con todas sus peticiones. Pues aunque la participación política era solo para los hombres, al hacerse el reglamento en el que se convocaba esos estados generales, tuvieron ahí un fallo, o en este caso una suerte histórica, de que en vez de escribir hombres en masculino o varones, pusieron la palabra habitantes. Al poner la palabra habitantes es genérico, ¿no? Entonces se pueden incluir tanto hombres como mujeres. Así se lo tomaron las mujeres. Y alegando que no ponía hombres, que ponía habitantes, las mujeres pudieron también participar en esos estados generales y hacer sus propios cuadernos de quejas. Entre esos cuadernos de quejas, pues tenemos, por ejemplo, una petición de las damas a la Asamblea Nacional compuesta íntegramente por hombres, ¿no? Estas mujeres ya en su petición, en el propio título, ya están denunciando que es sois solo hombres. ¿Cómo puede ser eso, no? Tenemos también en esta época de estos cuadernos de quejas, estos realmente no se atienden, no en demasía. Como dice el propio título, las asambleas están compuestas por hombres. Así que realmente en las reformas legislativas que se hacen, en la Constitución que se saca posteriormente, no se le concede a las mujeres derecho político ni ciudadanía alguna, ¿no? En una de las constituciones que se saca en el 93 aparece una declaración de derechos del hombre y del ciudadano, pero si os fijáis también en masculino. Ahora ya no cometen el error de antes de poner habitantes. Ahora ya, sabiendo el error, ahora ya dicen de los hombres, declaración de los derechos de los hombres y de los ciudadanos. Ahora ya sí que es masculino. Así que en respuesta a esto, hubo una mujer, Olympique de Gouges, que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Que si miráis, en el preámbulo ya dice, las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en Asamblea Nacional. Ya pide, lo que hace en esta declaración es cambiar todos los artículos que estaban masculinizados, utilizando sustantivos masculinos, ella los reescribe poniendo los femeninos, ¿no? Porque declara ya en su preámbulo que el sexo superior, tanto en belleza como en coraje, en los sufrimientos maternos, es el sexo femenino. Si miráis el primer artículo, dice, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Incluye a la mujer aquí. Segundo, derechos sobre la libertad, la propiedad, la seguridad y sobre todo la resistencia a la opresión. Vale, avanzo. Y la tercera es que la nación no es más que la reunión de la mujer con el hombre. Ya en esta Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana ya incluye a las mujeres también en la política. Lo que pasa es que esto es una declaración particular de esta mujer, no es nada oficial del Estado, pero ya representa por lo menos una actitud. Y es que las mujeres, si bien no participan, no son políticas, sí que tienen una participación activa en la Revolución Francesa. Os he puesto aquí una imagen de la marcha sobre Versalles, en la que miles de mujeres marcharon sobre Versalles pidiendo el retorno del rey, al que previamente habían echado antes de luego cortarle la cabeza. Así que las mujeres, si no eran políticas, sí que tenían participación en la sociedad. Otra forma de participación en la sociedad a la que recurrieron ya con la cabeza recortada, ya dentro de la sociedad revolucionaria, de la Francia revolucionaria,
y es si no podían estar en la política, sí que salen del hogar para meterse en la sociedad, y en concreto en sociedades. Se crea la Sociedad Fraternal de los Patriotas de los Dos Sexos, tenemos otro club de amigos de la ley, o también un par de mujeres crean las sociedades ciudadanas republicanas revolucionarias. Entonces ya aquí, si bien no han llegado a la política, pero sí que del hogar, al menos a la sociedad, al menos a sociedades en las que participan, y ya forman parte al menos de los debates fuera del hogar, al menos eso. Si bien la Revolución Francesa, ya lo habré estudiado, empieza como una revolución liberal, pero luego es muy opresiva, luego se cortan muchas más cabezas que la del rey, y se corta también muchas de las cabezas de estas mujeres que tomaron la iniciativa de los movimientos femeninos. Incluso estas sociedades que os he puesto se acaban prohibiendo y cerrando, por lo que al final tenemos otra vez una vuelta de la mujer al hogar. Ya con este contexto de las mujeres en la Revolución Francesa, pasamos a hablar de la mujer que nos concierne. Hola. Yo os voy a hablar un poco de ETA. Ella nació en el seno de una familia de clase media en los Países Bajos. Su padre falleció cuando ella tenía 6 años y fue su madre quien se hizo cargo de ella y de su educación. Gracias a mantener el oficio del padre, pudo subvencionar la educación, que era muy, muy rara para su época, al no ser de familia aristocrática. En esta época aprendió francés, inglés, italiano. En 1768 se va con un joven abogado que se llama Jean Munix, que le habrían nombrado cónsul de Mesina, esto es otra historia, y va camino hacia Italia, pero cae enferma y por tanto no puede llegar a Italia, y este hombre, Munix, se irá solo a Italia. Pero ella conoce a Dobesir Terma, que es un oficial honorífico de la viuda del príncipe de Orange, y se convertiría en su amante. Esto le llevaría a ETA a llegar a París en el año 1773, y allí viviría cerca del Palacio Real, donde, como ha explicado mi compañero, empezaría a crear estos círculos en su salón de debates y círculos revolucionarios, ¿no? Se hacía llamar la baronesa de Elders por su apellido. En París trabajaba ya como espía y su actividad la involucra hasta el año 1792. Percibía altos ingresos por parte de muchos sitios, que ella no se ataba realmente a los Países Bajos o a Francia, sino que trabajaba un poco por donde ella quería, con respecto a por dónde le venía el dinero, ¿no? Para poder mantener su alto nivel de vida. Podemos destacar que tuvo una buena participación para informar sobre la situación ante un posible enfrentamiento entre los franceses y los ingleses. En su vida durante la Revolución podemos hablar que comenzó a estar a favor de la emancipación femenina y a favor de la igualdad, y esto, junto con sus habilidades como manipuladora y espía, la llevaron a implicarse en varias sociedades que en un ratito hablará mi compañera, en muy poco tiempo, y crearía una sociedad propia que sería no mixta y que la llevaría a seguir con su actividad feminista. Hay cambio.
Buenos días, yo soy Mónica Prieto y os voy a contar sobre el feminismo de Eta Pans. El feminismo de Eta Pans está destacado por el feminismo del siglo XVIII, en el que se basa la participación política de la mujer. Pero no solo eso, también tenemos una huida de la mujer del ámbito doméstico. ETA viene influenciada por Kerber y Rendall, y también posteriormente por Olympe de Gouges. ETA, como ha dicho mi compañera anteriormente, se vio involucrada en el espionaje holandés parisino. Esto lo realizó a través de romances con distintos hombres, como Van de Spiegel, con el que permitió conocer las claves de la política holandesa y escribió libros sobre ello. Incluso una tercera publicación sobre conferencias sobre la posición de la mujer. Eta Pans se asemeja a Blink porque mezcla el feminismo con la monarquía. Sin embargo, ETA estaba a favor de la Casa de Orange, así que usa su feminismo como arma para luchar contra la actividad doméstica y contra los anti-orangistas. Su principal base fue una promulgación de la cultura educada como ideal público para las mujeres, así que realizaba círculos de salón en su casa con jóvenes de la élite parisina. Esto le explicará ahora mi compañera Olga, de los círculos sociales, dado que ETA fue una de las primeras mujeres que se subió al estrado ante muchísimos hombres para exponer sus ideas sobre feminismo. ETA se oponía a la coquetería, la manipulación, la crueldad femenina para manipular a los hombres. Por ello ella destacó. Así que a continuación mi compañera Olga va a explicaros los círculos sociales. Hola, buenas, yo soy Olga y os voy a hablar por último de la Sociedad Patriótica y de Beneficencia de las Amigas de la Verdad. Tal y como ya ha explicado mi compañero, en el siglo XVIII, en el marco de la Ilustración, se produjeron una serie de reuniones en las que las mujeres eran las anfitrionas. Lo importante de esto es que a lo largo del siglo XVIII las mujeres por fin pasarán de ocupar el espacio doméstico a crear unas instituciones dedicadas exclusivamente para ellas, como es el caso de la Sociedad Patriótica y de Beneficencia de las Amigas de la Verdad, que fue creada en París por Eta Palm. Eta Palm pertenecía al círculo social Los Amigos de la Verdad, que se reunía en el Palacio Real y en el que ETA era una de las oradoras más frecuentes y populares. De hecho, se dice que fue la primera mujer de la Revolución en intervenir en una reunión pública. El objetivo de esta organización era la de educar a las jóvenes y proporcionar hogares para chicas jóvenes especialmente, que estuviesen a lo mejor en una situación económica desfavorable. Estas mujeres se reunían los sábados en la oficina del periódico La Bourse de Fer y sabemos que al menos 3 jóvenes fueron ayudadas mediante esta organización y también sabemos que se hicieron grandes esfuerzos para aumentar el número de miembros. En cuanto al número de miembros, no conocemos exactamente su número, aunque sí que he podido rescatar 2 nombres. Uno de ellos es Madame Legros, que es la repartidora de Latour, y otra es la duquesa de Borbón, Luisa María Teresa Batilde de Borbón. No sabemos mucho más de estas mujeres, lo que nos hace patente el gran desconocimiento que aún queda sobre la historia de la mujer. Finalmente, este grupo se disolvió en otoño de 1792. En cuanto a las causas de su disolución, se habla de que el dinero que percibían no era suficiente para sufragar los gastos del grupo, como era el alquiler o la iluminación del local o, por ejemplo, el pago al pequeño personal que trabajaba en él. Como conclusión, nos gustaría señalar que la figura de Eta Palm es una excepción dentro de la sociedad europea del siglo XVIII, o sea que no podemos generalizar que una mujer tuviese intervención pública. Esto no significa que durante la Revolución Francesa las mujeres fuesen escuchadas,
sino, como ha dicho mi compañera al principio, la Revolución Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero en ningún momento se recogió los derechos de la ciudadana, por lo que, a pesar de los tintes de libertad con los que irrumpió esta revolución, las mujeres aún seguían olvidadas. Y el último apunte es que las mujeres que consiguieron ser escuchadas en el público eran mujeres de élite. Las mujeres de clase humilde estaban preocupadas por sobrevivir, así que son mujeres excepcionales y de un rango social determinado. Y esto es todo.